Bien, gracias por continuar con nosotros. Un placer recibir aquí en el estudio a la doctora Dania Trinidad. Ella es doctora en medicina con especialidad en cirugía general y subespecialidad de neurocirugía y terapia endovascular neurológica. De hecho, ella es la primera neurocirujana endovascular en Centroamérica. Doctora, qué placer. Buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto. Dígame. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Primero, a los que no somos, a los mortales que no tenemos estudios médicos, cuéntenos un poco qué significa neurocirugía endovascular. Bueno, la tecnología ha avanzado a niveles monumentales. Realmente esta especialidad viene a darle solución a la necesidad de tratar enfermedades de los vasos sanguíneos que no se podían abordar desde el punto de vista abierto. Entonces, a través de las arterias o las venas, introducimos dispositivos y podemos curar a las personas. Antes, por decir así, una patología, un aneurisma que estaba en una zona muy profunda del cerebro y la manipulación, lograr llegar hasta ese sitio prácticamente era imposible. Entonces, la especialidad abona a tratar las patologías que desde la otra área no se podían tratar. Esta técnica que usted menciona de llegar hasta estos puntos de difícil acceso es lo que en alguna ocasión hemos escuchado como cateterismo. Así es, ese es el nombre más popular que se le da a la técnica. Hay diferentes áreas como cateterismo cardíaco, que es el más difundido, pero también hay cateterismo cerebral. El verdadero nombre, pues ya se llegó al consenso porque debido a que hay terapia endovascular periférica, pues nosotros hacemos neurológica, es decir, cerebro y columna. Wow, ok. Ya es un campo, ya me dio hasta escalofrío solo de pensar en lo que significa eso. Un aneurisma no es nada fácil. Si lo pudiese describir en palabras sencillas, ¿qué es un aneurisma? Vamos a utilizar la ejemplificación. Si usted tiene su vehículo y su llanta de repente se golpea y le sale un chipote, se deforma. Esa deformidad de la llanta es mala porque por ahí se puede salir el aire, se rompe. Entonces, un aneurisma prácticamente es una deformidad en la arteria. Se ve como un globito donde no debería estar y el problema es que no es resistente y cuando la sangre pasa por ahí, pues se puede romper y ese es el problema de darnos una hemorragia o incluso fallecer. Es causa de muerte en muchos casos, ¿verdad? ¿Es detectable esto fácilmente, doctora? En realidad, el problema radica en que no tenemos el conocimiento. Estas enfermedades, hasta que nos dan, hasta entonces, uy, tenía esto. Cuando podríamos hacer algún chequeo, por decir un ejemplo, mi padre tuvo, pues yo me voy a revisar porque podría tenerlo. Con esto no quiero decir que toda persona que haya tenido un antecedente familiar deba tener la enfermedad, pero es una forma de lograr prevenirla, diagnosticarla antes que cause catástrofes. Muy bien. Un aneurisma de esto, y estoy tratando de interpretar todo, un aneurisma de este tipo es llegar, ¿qué es lo que se hace cuando encuentra lo que usted dice, la deformación de una vena en un punto que no está cercano a la ingle? Porque me imagino que la ingle es el punto de ingreso al cuerpo, en la mayoría de los casos. Así es. Bueno, pues es como jugar un videojuego, pero lo hacemos con una técnica minuciosa. Se ingresa a través de la arteria que está a nivel de la ingle, que es la arteria femoral, y se llega hasta el nivel del corazón. Posteriormente se cateteriza, se canaliza uno de los vasos cerebrales en el territorio en el que se encuentra la enfermedad. Y a través de eso colocamos un microcatéter que es más delgadito de diámetro y logramos llegar hasta dentro donde se encuentra. Diferentes técnicas. ¿Hasta dentro del cerebro? Sí. Wow. Hasta dentro de los vasos que están comprometidos. Entonces, la idea es tapar eso, tapar esa deformación para que el resto del vaso siga funcionando normal. Y se tapa, si lo pudiésemos explicar de la forma más sencilla. Imagínense que seguimos con el ejemplo de la llanta. Es poner un parche por dentro. Un parche por dentro. Un parche por dentro de la arteria, de la vena. Eso es lo que se hace. Así es. Wow. Ok. Estas son operaciones que hace algunos años, me imagino, eran imposibles de pensarlas. Pues en nuestro país, gracias a Dios, desde el 2008 se inició a introducir esta técnica
Actualmente estamos en mejores condiciones gracias a que la tecnología ha avanzado, pero como usted bien dice, en los años 90, en los años 80, pues prácticamente esto era incurable cuando no se podía llegar vía abierta. Y estas son catalogadas como operaciones de mínima invasión, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Y son seguras, doctora? Como cualquier cosa en la vida, hasta levantarse, pues tiene riesgos. Podemos estar en nuestra casa y después de tropezar, caer, podemos lesionarnos. Obviamente sí tiene riesgos, pero es más riesgoso no tratar la enfermedad. Al no tratarla, puede haber un sangrado catastrófico, puede ocurrir descontrol, y esto es lo que generalmente produce una elevación de la mortalidad en las personas. Así que, si bien es cierto que tiene riesgos, pues no tratarlo, tenemos un alto riesgo que sí nos va a sangrar. Tratarlo, tenemos riesgo, pero tenemos probabilidad de que se va a curar. Estamos en el mes de marzo y naturalmente estamos tratando de destacar a aquellas mujeres que han hecho muchos logros por alcanzar esa cúspide profesional y que pone en alto el desempeño de la mujer salvadoreña. ¿Usted alguna vez se imaginó que iba a estar en calidad de médico con este tipo de operaciones y en este tipo de posición, doctora? Realmente yo de pequeña ni siquiera pensaba que iba a ser doctora. No. Yo pues estudiaba, luego llegó el momento de decidir qué era la profesión que yo quería ejercer, y hasta entonces empecé a pensar qué me satisfacía, qué me llenaba. Y he de decirle que gracias a Dios mi familia me apoyó mucho, porque es una profesión bastante compleja y que necesita mucho del apoyo de su familia para lograrla estudiar. Posteriormente pensé que ya había terminado solo con ser médico, y luego uno se da cuenta que existen otras áreas, y es así como de aquí soy, esto me gusta, esto me llena. Y gradualmente, cuando me vine a dar cuenta, ya habían pasado los años, los escalones se habían ido superando todos esos obstáculos, y de pronto se ve hacia atrás y dice, bueno, todo esto ya pasó y ahora nos encontramos aquí. Estudió y tuvo especialidades en México y en Francia también, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y es un camino difícil para una mujer llegar a puestos y a posiciones y profesión como esta. Sí, realmente a lo largo de la historia, si nos percatamos, la profesión médica ha sido de aquellas que usted no veía a una mujer como doctora. Con los años se ha ido abriendo el campo. En especial en las áreas quirúrgicas. En el área de neurocirugía realmente solo ejercemos 2 mujeres en el país. ¿Dos? Dos. Y en el área de endovascular pues somos muy pocos. Al momento me parece que somos 6 médicos endovasculares, de los cuales gracias a Dios tengo el privilegio de pertenecer a esta especialidad. Únicamente 6. 6 en el país. En el país. Y de esos 6, 2 son mujeres. Una. Solo usted, solamente usted. Uy, ok. Mire, se tiene que romper, dicen mucho, el estigma aquel de que un médico, y sobre todo en especialidades como la suya, tiene que ser una persona mayor y no una persona joven. ¿Qué le responde a todos ellos? Que lastimosamente nos quedamos con el paradigma de... El estigma también. Así es, de tiene que ser hombre, debe ser ya señor de edad, con sus canas, y de repente pues empiezan a ver personas que están cada vez más jóvenes. Aparentemente eso crea un poco de incertidumbre, pero en realidad no se trata de eso. Un profesional, sea del campo que sea, y en especial en la medicina, es bueno o es malo. No tiene que ver su edad, no tiene que ver su género, su sexo, no tiene que ver si es gordo o es delgado. O sea, es una persona que ejerce su profesión y lo hace de la forma correcta, y es bueno ejerciéndola. Entonces, cuando entendemos eso, empezamos a decir, bueno, me tocó un médico que es mujer, ok, tiene sus credenciales, tiene sus atestados, ejerce, porque para poder ejercer no es solamente estudiar y tengo ya mi título y puedo realizar las operaciones o los diferentes diagnósticos que hay que hacer. Tiene que ver un proceso de como auditoría. En este caso, el Consejo de Salud Pública pues nos acredita, y al mismo tiempo
pues los atestados que uno tiene de su entrenamiento, sea en el país o en el extranjero, son los que dan fe como el recibo de lo que decimos que hacemos. Pero lo más importante, yo le diría a las personas que evalúen en base a resultados, no evalúen en base a apariencia o en base a lo que tradicionalmente se hacía. Se ha visto, ajá, y lo tradicionalmente se ha visto, y capaz hasta hemos buscado en algunos momentos eso tradicional. Bien, doctora, tengo que hacer la última pausa comercial, le invito a que siga con nosotros, interrogantes de los amigos televidentes a través de la red social de Twitter, volvemos en 2 minutos y medio. Parte final de nuestro programa de esta mañana, platicamos con la doctora Dania Trinidad. Ella es doctora en medicina con especialidad en cirugía general y subespecialidad de neurocirugía y terapia endovascular neurológica. El país, doctora, y casi para ir poniendo punto final a esta plática, el país cuenta con el equipo necesario. Tengo entendido que usted trabaja en el Seguro Social, ¿verdad? Así es. Y tiene su clínica privada, por supuesto. Claro. ¿El país cuenta con la tecnología adecuada para este momento y este tipo de procedimientos que ustedes realizan? Sí tenemos la tecnología, de hecho la institución del Seguro Social es de las más modernas, que cuenta con prácticamente cobertura para casi todo lo que se necesita para poder tratar a las personas por esta técnica. En lo privado hay 2 o 3 sitios en los que se puede ejercer. Lo que sucede es que se ve limitada por los costos, ya que, para darle un ejemplo, uno de los espirales de metal que se llama coil, que se utiliza para tapar los aneurismas, pues su costo está entre $1,200, $1,300, y hay pacientes que necesitan 2 o 3 coils. Uy. Entonces se eleva, pero si usted mira riesgo-beneficio, y si fuese usted y le decimos, mire, hay que operarlo, está la técnica abierta y está la técnica endovascular, en la cual las dos son cirugías, las dos tienen riesgos, sí, pero en uno se recupera más rápido y solo es un piquete. En el otro está la herida, hay que cortar, hay que manipular, lograr llegar hasta donde está. ¿Qué prefiere? Entonces, ese tipo de cosas son las que le dan como ese extra al área para poder decir, mire, no puedo creerlo, ayer me operaron y yo estoy como si nada. Entonces, desde ahí tenemos una expectativa de mejora, de calidad de un servicio para poderle resolver un problema a la persona. Una pregunta recurrente de los amigos televidentes que las estoy viendo es, ¿qué síntomas es el que debe de tener mucha atención una persona para decir, esto podría ser un aneurisma, lo que tengo? Fíjese que usualmente no dan síntomas en etapas tempranas, pero una persona que tiene un dolor de cabeza insoportable, el más fuerte de su vida, así se describe en todos lados de la literatura, piense que pudo haberse roto un vaso sanguíneo. ¿Y qué es lo más frecuente de esos? Un aneurisma. Entonces ahí es donde se consulta. En ocasiones el problema es que se pierde tiempo, porque pues voy con mi médico general, mi facultativo, que su área de conocimiento pues se queda un poco limitada, y entonces es un dolor de cabeza y le dicen, no, es migraña, y luego se le quita. Pero hay una frase que a mí me gustaba, que dice, el ojo no ve lo que el cerebro no conoce. Y es muy cierto, porque yo lo puedo tener enfrente, pero si no conozco, no lo voy a diagnosticar, no lo voy a poder identificar. Diferente es que lo conozca y, no, esto es esto, diagnóstico. Y desde ahí se le empieza a facilitar. Por eso es que decirle al paciente y a los médicos, o sea, vean lo que está pasando, háganle caso a la persona, escúchenla, examínenla, y si se sale de su alcance, refiérala. Porque a veces es mejor decir, mire, me envió algo que no era, a decir, mire, ¿por qué no lo envió antes? Pudo haberse recuperado. Pudo haberse salvado la persona en el peor de los casos. Un amigo televidente nos escribe y nos dice, F se hace llamar, esto del aneurisma tiene que ser detectado a través de un scan. Sí, puede ser detectado a través de un scan o una resonancia, pero no es cualquier scan, porque debemos identificar que hay estudios que para qué están indicados. Por ejemplo, una tomografía o un scan, como le gusta llamar,
Están los simples, que nos identifica si hay un sangrado o si hay un golpe. Y eso no me da más información que eso. Pero ya para los aneurismas yo necesito ponerle un medicamento que se llama contraste a través de la vena y tomar el estudio para poder identificar si hay un aneurisma. Sin embargo, el hecho es lograr llegar a tiempo a manos de los especialistas. Y ahí es donde juega un papel importante, porque al momento estamos bastante centralizados en San Salvador y muchas veces no logran llegar a tiempo porque se pierde el tiempo, porque lo refiero con otro especialista, este especialista piensa que es otra cosa, y cuando al fin la enfermedad se descubre, ya decimos, bueno, ahorita es tan evidente que cualquiera le puede decir, pero ya avanzó el tiempo y nuestro cerebro va sufriendo. Entonces la clave aquí es consultar a tiempo. Por eso es que también les decíamos, no solamente son aneurismas el área que tratamos, sino malformaciones arteriovenosas, tumores para poder embolizarlos y posteriormente operarlos, reduce el riesgo de sangrado. Entonces la clave es consultar y decir, bueno, esto me está pasando, me dieron tratamiento y no se me quita, hay algo más. Si hubiese sido ese diagnóstico, con el tratamiento se me hubiera quitado. Se le debería haber quitado. Así es. Usted nos dice, hay que tener mucha atención cuando se tiene un dolor de cabeza intenso. Así es. Y sobre todo aquellos intensos, sorpresivos, me imagino que es una buena señal. Exactamente. Y aquellos dolores de cabeza que uno toma cualquier analgésico, o toma analgésicos, o toma tratamientos para la migraña y con el tiempo no se quitan y perduran. Exacto. Ojo, porque algo podría estar sucediendo. Algo está ocurriendo. Así es, eso debería ser. Eso es como algo general para poder llegar con el especialista y decir, mire, algo me está pasando. O sea, si fuera esto ya se me hubiera quitado, hay que buscarle. ¿Los aneurismas se dan únicamente a nivel de cerebro? No, hay aneurismas periféricos de la aorta, por ejemplo, aneurismas de las ilíacas, esa área ya se encarga de las arterias ilíacas. Esas arterias son grandes que están por dentro de nuestro cuerpo. Y esa área se encarga ya el endovascular periférico. Endovascular periférico. Así es. Ok. Dice Guanacos, el amigo Guanacos, ¿una tomografía podría detectar un aneurisma? Así es, pero una angiotomografía. ¿Una? Angiotomografía. No hay que olvidar que hay que pintar el vaso, la arteria tiene que pintar. Para eso necesitamos ponerle medicamento de contraste. Avanzaríamos en tratamientos endovasculares cuando el paciente fuese tratado por un equipo multidisciplinario, nos dice Rolando Pacheco. De hecho, eso es lo que estamos tratando. Tenemos un área de trabajo multidisciplinario entre el intensivista, el endovascular y el neurocirujano. En nuestro país la ventaja es que prácticamente todos los endovasculares somos neurocirujanos. Entonces, ¿por qué esto es una ayuda? Porque si se complica un tratamiento endovascular, pues hay que ir a abrir. Y ahí nos da la ventaja la especialidad de neurocirugía, porque pues nosotros hacemos cirugía abierta también. Así que si hay un ejemplo o analogía para que quede más claro, es como cuando a usted le hacen una cirugía abdominal y le dicen, mire, esta va a ser con láser. O sea, es una cirugía laparoscópica. Pero fíjese que no se pudo hacer y tuvimos que transformar y abrir. Entonces hay que abrir y hacerla tradicional o abierta como se hacía antes. Entonces ahí es donde nos ayuda bastante las dos especialidades. Qué bueno. No ha de ser, no es, todos los casos son iguales y todo caso debe de ser tratado en forma diferente y analizar cuál va a ser los procedimientos que se van a tomar. De hecho, algo muy importante que procuramos es que la receta es a medida. O sea, le hacemos un traje a medida de las necesidades del paciente, de sus circunstancias. Una persona puede tener la misma edad, el mismo sexo, pero diferentes enfermedades adicionales o reaccionar diferente a los tratamientos. Muy bien. Doctora, la admiración y la felicitación. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por su valiosísimo tiempo que nos ha regalado esta mañana. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí en TCS. La doctora Dania Trinidad, doctora en medicina, que nos ha acompañado esta mañana. Una interesante plática para cambiar totalmente de política a algo que le puede suceder a cualquiera y reconocer sobre todo el trabajo de una mujer excepcional. Gracias a usted por habernos acompañado. Que tenga muy buenos días. Y primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.